Pues vamos a continuar, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Hechos, capítulo 11, versículos del 19 al 30. Hechos 11, del 19 al 30. Y vamos a ver hoy en esta mañana un concepto que desde el 85 al 2020, ¿cuántos son? 35 años. Y ahora en enero del 2021 van a ser 36 años de conocer al Señor y de estar sirviendo al Señor en diferentes etapas, en diferentes ministerios. Es un tema muy importante y es un tema que he visto como por la falta de este tema que vamos a ver, he visto vidas destruidas, vidas que iban por el camino del Señor y se salieron del camino del Señor. Y estar fuera del camino del Señor no necesariamente quiere decir que no estamos en su salvación, porque el Señor viene, nos da su salvación, nos da de Cristo, dice que su Espíritu Santo viene y nos toca y produce en nosotros, dice el Espíritu, le revelará al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que lo hace y nosotros entramos ahora en su redil y somos de sus ovejas. Como el hijo pródigo, sigue siendo su hijo, ahora nomás que decidió salirse por otro camino y no le fue fiel a su padre, sino que se fue fiel a sus cosas, o tal vez fiel a sus amigos, o tal vez fiel a otra cosa, pero a su padre no le fue fiel. Y es un camino, ese camino es un camino que podemos seguir cualquiera, pero de acuerdo a lo que dice la palabra nos aclara que es un camino áspero, es un camino rudo, es un camino que estamos fuera del paraguas de protección como le tocó al hijo pródigo. Y en algunos casos, como el hijo pródigo, al principio se sentía muy padre, ¿verdad? Venía con la inercia de estar bajo la cobertura de su padre, bajo el nombre de su padre, bajo el dinero de su padre, traía la inercia de todo lo que implicaba estar bajo su padre, pero conforme se fue alejando, esa inercia lo fue llevando hasta que llegó el punto en que se pasó la raya, de que de aquí para acá sí hay cobertura y de aquí para allá no hay cobertura. Y sabemos la historia, terminó deseando la comida de los marranos. A ese grado llegó a caer. Pero al principio no era así. Al principio todavía traía la inercia, o tal vez todavía se presentaba con amigos de la familia y decía: oye, ¿me puedes ayudar? Sí, hombre, cómo no, para tu padre lo que sea. Y estaba todavía, no dice eso la escritura, estoy creando una escena de que tal vez todavía vivía bajo, o mucha gente decir: por tu padre voy a hacer esto por ti, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Pero llegó un momento en que ya nadie. O sea, es un camino que nos lleva a los puercos. Y este punto que vamos a ver ahorita es el punto de la fidelidad, de ser fieles a Dios. La palabra de Dios nos habla muy claro de serle fieles a Dios. Y ahorita en este año en particular que hemos pasado por tantas cosas, se han juntado en particular tantas cosas, las cuestiones empezando por la más obvia, la pandemia, elecciones, cuestiones económicas, cuestiones de salud, tantas cuestiones de la frontera. O sea, ha ido en crecimiento las situaciones difíciles. Escuché un mensaje de Rodolfo Garza donde decía, también de ahí un poco me revivió este tema, aunque este tema que vamos a ver ya lo hemos visto aquí varias veces, lo vamos a dar otra vista otra vez. Decía él, es que este tipo de pruebas lo que hace es que expone los cimientos, a ver de qué está hecho. Mientras no vengan lluvias y mientras no vengan pruebas, pues no sabes qué tienes abajo de cimiento, pero del piso para arriba todo se ve igual. Pero cuando viene el río, cuando viene la prueba, empieza a socavar y ahí te das cuenta, expone los cimientos que trae. Cuando las personas estamos bajo presión, ahí queda expuesto lo que traemos adentro. Ahí queda expuesto, ¿verdad? Llegamos al punto de que el que nunca había robado empieza a robar.
El que nunca había mentido empieza a mentir. El que nunca había falsificado firmas lo empieza a hacer. El que no le había robado horas a su trabajo lo empieza a hacer. Queda expuesto lo que está dentro. Entonces, una de las cosas que vamos a ver es la fidelidad. La fidelidad que el Señor nos dice que nosotros seamos fieles. Habla la Escritura, pone ejemplos de hombres y mujeres que le fueron fieles. ¿Qué era lo que Dios pensaba de ellos? ¿Qué era lo que la gente pensaba de ellos? Y cómo fue que Dios caminó con ellos, los que eran fieles. Y también nos habla la Escritura de hombres y mujeres que no le fueron fieles. Nos dice la Escritura qué pensaba Dios de ellos, cómo los veía Dios. Nos dice la Escritura también cómo los veía la gente a ellos, a los que no eran fieles. Y también nos dice cómo era que Dios, al no estar caminando con ellos, cómo era el camino de ellos, de los que no eran fieles. Entonces, si nos habla la palabra, es algo muy importante para Dios. La fidelidad tuya y mía, no hacia la iglesia, que vamos a ver de que si le eres fiel a Dios por obviedad y en automático le eres fiel a la obra de Dios también. Eso no se puede divorciar, tratamos de separarlos para decir, hay gente que dice, no, yo soy fiel a Dios, pero yo a ninguna iglesia. No, eso no se puede divorciar. Ese adoctrinamiento es falso, porque si amas a la cabeza tienes que amar al cuerpo. No puedes decir, oye, pues yo a mi esposa le amo su cabeza, pero lo demás no, pues no. O ella me ama a mí nomás la cabeza, o a lo mejor ni la cabeza. La cabeza y lo demás no, pues no se puede. Ella me ama con el dedo gordo chueco del pie y con todo, así como está todo. El dedo marciano del pie y todo, así, paquete completo. Amas la cabeza, amas al cuerpo. Entonces, la fidelidad al Señor. Entonces, vamos a leer ese pasaje que está en Hechos 11, versículos 19 al 30. Y el título del mensaje es Hallaste fiel su corazón. Hallaste fiel su corazón. Dice ahí el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, y puedes subrayar ahí, a causa de la persecución, o sea, de entrada el ambiente es hostil, es negativo. Sus vidas de por medio, su economía, su salud, todo lo que podemos estar ahorita nosotros pasando con ellos, eso y más, porque aparte la persecución para matarlos. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Entonces, hasta aquí nada más. Para que quede claro, para explicar un poco más. El contexto histórico inmediato es que habían matado a Esteban. O sea, los líderes religiosos judíos, estaba la tensión cada vez creciendo, como una olla de presión. Cada vez había más presión y más presión. Y el Espíritu Santo usando a los apóstoles y a los demás discípulos y compartían y gente convirtiéndose y 5,000 y 4,000 y 3,000 y 7,000 y 10,000 y estaban creciendo y el Señor los estaba bendiciendo y veían la mano de Dios en ellos. En el otro lado, los líderes religiosos, estaba la presión creciendo, tanto uno de ellos era el apóstol Pablo, que tanto no estaba creciendo la presión, que el mismo apóstol Pablo dice, no, denme cartas para yo ir, no nada más para ir a echarles bronca, no, denme cartas de autoridad para sacarlos de su casa, denme autoridad para meterlos a la cárcel y aún a otros hasta matarlos. Y empieza a crecer la presión y estaba así hasta que llega el punto con Esteban y ahí explota la olla de presión y lo matan. Y después de que lo matan,
Todos los que estaban en contra pero que no decían nada, o los que estaban haciendo más detrás de la barrera, ahí todo explota y ahora sí todos se van contra ellos. Toda la gente que estaba en contra, ahora sí ya salió. No estaban nomás acá entre opiniones, no, hombre, yo no estoy de acuerdo, deberían de hacerlo de otra manera. Y no, ya pasó al siguiente nivel, al nivel de la acción de destrucción. Bueno, ese es el contexto inmediato. Todos esos cristianos que salieron de Jerusalén, y dice ahí que iban pasando por Fenicia, Chipre y Antioquía, iban compartiendo del Señor. Pero nada más a los judíos, hasta que llegaron a Antioquía. Unos de los que habían llegado a Antioquía le empiezan a compartir a los no judíos, y el Señor los empieza a tocar igual. Y empieza a haber manifestaciones del Señor y del Espíritu Santo, y empieza a ver todo eso. Entonces llegamos al 22. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, o sea, los líderes, los apóstoles, todo el liderazgo. Dice, y enviaron a Bernabé, que era uno de los líderes muy importantes, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Y aquí viene el punto del cual vamos a estar hablando. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces está pasando esto, ellos vienen corriendo de la persecución que los van a matar, y están ahí regocijándose en el Señor ahora en Antioquía, donde es distinto, no hay tanta esa presión. Ahí no había, los líderes religiosos judíos no tenían el poder cívico o gubernamental que tenían en Jerusalén. Entonces estaban tranquilos. Bueno, llega un profeta y le dice, ¿saben qué? Viene una hambruna a todo el territorio romano y pues nos va a tocar a todos. Entonces tú, Señor, parecían imanes para traer desgracias. Es lo que está pasando. Todo eso es lo que está pasando en esta situación de ellos. Y cuando los discípulos, que pudiéramos decir el liderazgo mayor que Jesús había dejado encargado, se entera de eso, le mandan un general. No le mandaron un soldado raso, les mandan un general. Era Bernabé, era de muy alto rango. Y cuando ve lo que está pasando ahí, este general, este hombre de Dios, como dice ahí, varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, o sea, no era cualquiera, como el Señor lo usaba. Cuando ve eso, recibe eso del Señor y le dice, hermanos, acuérdense, vienen corriendo por la persecución. A ese lugar que llegaron a Antioquía, decimos, qué padre está en Antioquía. Pues sí, pero llegaron con una mano adelante y otra atrás, sin nada. Llegaron con un chorro de problemas, y luego le dicen, y aparte sobre eso va a venir una hambre, una hambruna. Y dice, hermanos, los exhorto en esta situación tan difícil a que con propósito de corazón seamos fieles al Señor. Dice entonces el 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces en una situación difícil ahí sale lo que traemos dentro. Y entonces aquí la exhortación que hace el Espíritu Santo a través de Bernabé, la exhortación es a ser fieles al Señor, pero nos da un lineamiento para que sea más fácil poder entender o poder llegar a la meta de serles fiel al Señor. Y dice con propósito de corazón. Vamos a ver ahorita en otras traducciones de la Escritura cómo eso, cuando habla que con propósito, habla y dice con definición,
con determinación, seanle fieles al Señor. O sea, vamos a ver ahorita en la Escritura cómo operan dos fuentes que nos impulsan al ser humano. Dentro de él hay dos fuentes que lo impulsan a esa fidelidad de Dios. Una es el Espíritu Santo y la otra es nuestra determinación. Estamos hablando del que ya tiene a Cristo. No estamos hablando de la salvación. La salvación esa viene de arriba, esa nos cae de arriba, esa viene del Señor. Ya para cuando nosotros decimos yo quiero recibir a Cristo, es porque el Espíritu Santo ya nos selló, ya nos lavó, ya nos limpió, ya nos dio convicción de pecado, ya todo. No es decir, déjame hacer yo esto para que me empiece todo lo demás. Eso ya empezó, viene de arriba. Ahora ya somos de Él. Ya somos de Él. El Espíritu Santo ya está en nosotros. Entonces hay esas dos fuentes. El Espíritu Santo guiándonos, impulsándonos, dice, Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad, y por otro lado dice, con propósito de corazón, o sea, de manera determinada. Fájate los pantalones, entiéndelo, no comprometas tu fidelidad al Señor por nada, determínate en eso. Eso es cuando dice con propósito de corazón. La palabra propósito, la definición del diccionario, vienen 3 definiciones en el diccionario de la palabra propósito en la Real Academia Española de la Lengua, y dice, la definición 1, dice ánimo o intención de hacer algo. O sea, con propósito es con ánimo o con intención de hacerlo. Número 2 es objeto, mira, cosa que se pretende conseguir. O sea, con propósito es que ya tienes una meta, ya tienes la mira puesta ya de algo que quieres conseguir. Y la tercera es intención determinada de manera voluntaria y deliberada. Ahí les voy otra vez la tercera. Intención determinada de manera voluntaria y deliberada. O sea, cuando dice con propósito, dice es con una intención determinada de manera voluntaria y deliberada. No es de que, pues a ver si me nace, a ver si sale. No, deliberadamente. ¿Qué quiere decir eso de deliberadamente? Es con intencionalidad, dando pasos, acciones, no es a que me llegue por suerte, es intencionalmente. Entonces cuando le dice, llegó Bernabé de Jerusalén y ve, vamos a crear la escena, no dice así la Escritura, y ve congregados ahí a 4,000 gentes que están en un terreno baldío, como posesionarios, hay unos con algunas carpas, algunos nada más hay tirados en la calle, ahí en el terreno, y están todos tirados ahí, no tienen agua potable, no tienen drenaje, no tienen nada, algunos traen algunos animales ahí, no tienen nada, y los está viendo ahí, le dice, hermanos, yo sé que está difícil ahorita, pero, y luego el profeta diciéndoles, y viene una hambruna todavía, dice, yo sé, pero ¿saben qué? Agarren la onda, con propósito de corazón, sean fieles al Señor. Ahora ya como que entendemos un poquito más la situación cuando está diciendo eso. Aplica, es un principio que aplica en cualquier situación que estemos, si estamos en las buenas o en las malas. Pero en este particular está diciendo, ahí ahorita que está la lumbre, que está la presión, y todos los que estamos aquí estamos bajo presión ahorita, unos nos quedamos sin trabajo, otros exceso de trabajo por la situación, algunos con enfermedad en la casa, a otros tantas y tantas cosas que están sucediendo. Me tocó una persona que le tocó, por ejemplo, esto, era un chofer, y entonces dice, había pasado en su casa pues que les había dado el COVID y estaban en cuarentena, y unos sí se pusieron malos y otros quedaron así, pero salieron así afectados, y estaba con toda su tragedia. Y luego aparte uno de mis hijos chocó, y haz de cuenta que como esto que está aquí, un imán para las desgracias. Y lo dice, y necesito ya ponerme a trabajar. Entonces, como es para un chofer de camión que le llaman, tiene que tener una licencia comercial, el seguro tiene que aprobar a cada chofer para ver si aseguran a ese chofer, o sea, si tiene buen récord, si no tiene buen récord, etc. Entonces le digo, mándame tu licencia y mándame tu hoja médica para que te apruebe el seguro.
Y entonces me dice, es que se me perdió. Le dije, no, pues no puedo, ¿cómo va a ser? Le mando una copia, pero aquí sí tengo, de hecho se me vence hasta el 2028, no sé qué se le vencía, no, son 5 años, hasta el 2025 o algo así. Le dije, pues sí, pero no puedo, el seguro no te va a aceptar con una copia, si te para un State Trooper ahí, pues no te va a aceptar una copia. Haz cita para que te saquen la licencia. Y dice, es que no están dando citas, me dieron cita hasta febrero, no sé qué. Entonces digo, traigo ese ejemplo nomás para decir cosas así, ¿verdad? Y eso trae mucha tensión en la casa. Les voy a poner un ejemplo en mi casa. Mis hijas fueron a visitar a su hermana allá a Carolina del Norte y les digo, no vayas a perder el pasaporte ni vayas a perder la residencia. Ten mucho cuidado porque si la pierdes ahorita todo está cerrado, nos van a dar cita para quién sabe cuándo y el hecho de estar así es, sí está bueno, y estaban guardando sus cosméticos y todo ese rollo que yo, hey, párale de eso, ponme atención, ten mucho cuidado con esto, olvídate de las pinturas y ese mugrero, esto, ¿verdad? Y, ay, ¿por qué me gritas? Y pues es que, y digo, yo sé que a ustedes no les pasa ese tipo de cosas, ¿verdad? Ustedes son exentos de ese tipo de cosas. La presión. Entonces dice, con propósito de corazón, seamos fieles al Señor. Porque muchos de nosotros hemos brincado esa línea ya. O tal vez la presión nos está llevando a pensamientos de decir, es que la tengo que brincar esa línea, de dejar ser fiel al Señor. Y vamos a ver qué dice la palabra. Entonces nos habla que con propósito. Vamos a ver qué dice en Daniel. Muchos ya lo han escuchado este pasaje, Daniel 1, versículo 8. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces vemos aquí cómo este joven que estaba pasando por situaciones muy difíciles, extremadamente difíciles. Tan es así que vamos a crear el cuadro completo. Este Daniel era fresita, porque era hijo de ricos, ¿verdad? Era hijo de ricos, era hijo de, vamos a ir de diplomáticos, era hijo de los príncipes, ¿verdad? Entonces era uno de los príncipes de Israel, entonces estaba muy acomodado, estaba a muy buen nivel, y entonces llega el rey Nabucodonosor, enviado por Dios, nada más y nada menos que con el aval de Dios, llega y descuartiza toda la ciudad de Israel, todo el pueblo de Israel, lo destruye, destruye sus murallas, destruye sus casas, sus palacios, destruye el templo, se lleva todos los artículos del templo y a los hijos de los príncipes, que eran los más educados de ese tiempo, dice, tráiganselos porque estos son listos y yo quiero tener gente educada acá, quiero que ahora me los eduquen en las leyes y en la cultura de los caldeos. Y entonces se lo llevan a Daniel. Entonces dice la escritura, los estudiosos suponen que era alguien entre 15 y 20 años de edad, un joven que va ahí y entonces lo llevan cautivo. No sé cuántos meses fue el tramo en que tuvieron que llevarlos hasta Babilonia. Están llevándolo cautivo y sabrá Dios qué le tocó ver a Daniel. Pero a lo mejor le tocó ver que mataron a sus papás, a lo mejor le tocó ver cuando quemaron el templo, a lo mejor no sabemos qué le tocó ver, pero él fue parte de toda esa destrucción, él estaba ahí y fue llevado cautivo. Entonces llega a ese lugar y es de los esclavos, de los cautivos que están ahí, y todavía este muchacho dice, yo quiero serle fiel al Señor. Yo quiero serle fiel al Señor todavía. Por favor, no me hagas comer esto que al Señor, no me hagas hacer esto que al Señor no le agrada. Un socio que te está diciendo, dale, sí, es que ahorita es momento, que no estás viendo que la pandemia y que no hay nada, ahorita es así, hay que hacerle así. Mira, no me hagas
contaminarme, no me hagas no serle fiel al Señor. Total, presentó su caso y todavía estaba más difícil porque el que tenía el poder para decidir eso dice: no me pidas eso, porque es mi cabeza. Si yo no cumplo con lo que el rey me pidió, no es tu cabeza, es mi cabeza, yo soy el que voy a morir. Pero le dice: ok, Dios le da la gracia y dice: ok, vamos a hacer una prueba, sabemos la historia, vamos a hacer una prueba, 10 días, un tiempo comiendo solamente vegetales, no te contamines de la comida del rey y vamos a ver. Y sabemos lo que dice la palabra, que cuando les hizo el examen y las pruebas, el jefe de los eunucos dijo: encontró a Daniel y a sus amigos, que por cierto tenían el mismo propósito de corazón. Dice: los encontró 10 veces más sabios, más inteligentes, más sanos, más grandotes, más chapeados, chulos, colorados, etcétera. No dice así, pero si lo hubieran escrito ahí en Terán la Biblia, yo creo que diría más o menos así. Vamos a ver si me ayudan, muchachos, en la Nueva Traducción Viviente, cómo dice ahí. Entonces Daniel vivió todo eso y en su corazón todavía dice: yo tengo un propósito, tengo una meta, deliberadamente la voy a cumplir, y de corazón. O sea, desde lo más íntimo de su ser tenía ese propósito y dice: no me voy a contaminar. Y dice en la Nueva Traducción Viviente, dice: sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Entonces, lo que en la Reina Valera dice con propósito de corazón, aquí en esta nos aclara un poquito más en un lenguaje más moderno y dice: estaba decidido. Ese propósito de corazón es que él ya tomó una decisión. ¿Tú ya tomaste la decisión? Porque Daniel ya te había tomado la decisión. Yo ya tomé la decisión. Bueno, Daniel ya había tomado su decisión. Ya le había decidido no contaminarse. Lo vemos más adelante en otro ejemplo más duro con los 3 amigos de Daniel, ¿verdad? Que les dicen: póstrate ante la estatua del rey, ¿verdad? Y dicen: no lo vamos a hacer. Dime si no estarían bien decididos que le dicen al rey mismo, le dicen: no lo vamos a hacer. El Señor es poderoso para salvarnos de tu mano, y si no nos salva, de como quiera, no lo vamos a hacer. Rajoncitos, determinados, bien decididos, que no lo vamos a hacer. Que leímos en Hechos que con propósito de corazón fuesen fieles al Señor. Y todo eso es una mezcla de muchas cosas, como decíamos, el Espíritu Santo en nosotros, es nuestra determinación en nosotros, pero también hay otro factor que es lo que sabemos. Nuestra mente, ¿se acuerdan? Hace algunos domingos estuvimos viendo dónde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y recuerdan que vimos cómo es que alguna cosa es nuestro tesoro, porque en nuestra mente le damos el valor de tesoro. Y si nuestra mente ya lo categorizó como tesoro, entonces el corazón está donde está el tesoro. Pero el corazón no hace el tesoro, nuestra mente hace el tesoro. Entonces el otro punto es eso, nuestra mente, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que nuestra mente le da valor? Y el apóstol Pablo llega al punto y dice: mira, todas esas cosas que para mí antes eran ganancia, ahora ya entendí, y mi mente ahora ya tiene claridad, ya tiene un entendimiento claro, y todo lo que antes era para mí ganancia, ahora es basura. Y vamos a ver ese pasaje, está en Filipenses 3, versículos del 7 al 9. Filipenses 3, del 7 al 9. Dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia
que es de Dios por la fe. Entonces vamos viendo cómo es el cuadro completo. Estamos viendo que es el Espíritu de Dios en nosotros, con ese impulso, con ese toque para que nos ayuda a ser fieles al Señor. Y luego está nuestra determinación, y estamos viendo que parte para llegar a esa determinación es el valor que le damos a las cosas. Vamos entendiendo las cosas. Por ejemplo, cuando un muchacho está en la edad de los videojuegos y está en los videojuegos y horas en el videojuego y hace reventar a los papás, ya salte del cuarto, ya apaga eso y ponte a estudiar, y horas metido ahí. Pero déjalo nomás que conozca a una muchacha y el videojuego donde quedó, ahí está lleno de telarañas, ¿verdad? Ahora quiere pasar tiempo con la muchacha, ¿verdad? La queja de las muchachas es que después de que se casan regresan otra vez a la mugre, otra vez al videojuego, ¿verdad? Pero bueno, entonces unas cosas que en cierta etapa de tu vida tienen mucho valor, en otra etapa de tu vida no tienen valor, ¿verdad? Ya empiezan a dejar ese valor, ¿verdad? Entonces aquí el apóstol Pablo llegó a esa etapa espiritual donde dice: esas cosas que antes para mí eran tan importantes y valían tanto para mí, y yo le voy a agregar, y era fiel a esas cosas, porque vaya que si el apóstol Pablo era fiel a que su justificación era por la ley, y decía: yo no tengo nadie que me reprenda, soy hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a todo es cumplir con la ley, irreprensible, etcétera. O sea, el cuate era fiel a esas cosas, pero llegó una revelación que dijo: todo eso que era para mí ganancia, ahora he entendido que es pérdida, es nada más Cristo. Entonces vemos cómo es el camino, cómo se va haciendo la estructura en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para llegar a que con propósito de corazón seamos fieles al Señor. Vamos a ver un pasaje ahí también del Antiguo Testamento. Vamos a Nehemías capítulo 9, versículos del 7 al 8. Y vamos a ver pasajes como para Dios es muy importante la fidelidad, y cómo Dios nos revela que en su manera de hacer las cosas de Él hay una relación directa, una conexión directa entre serle fiel a Él y lo que Él nos va dando y bendiciendo y levantando dentro de su reino. Hay una relación directa. Vamos a llegar al pasajes como: por cuanto has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Vamos a hablar del mayordomo infiel. Entonces la Biblia nos habla de que hay una relación directa entre el actuar de Dios en favor del siervo fiel, a diferencia del siervo infiel. Dice ahí Nehemías 9, está orando Nehemías, el gobernador Nehemías, y dice en el 7: Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. 8. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Entonces Dios tiene una interacción con Abraham, no Abraham. O sea, primero cuando lo conoce, y Abraham era una persona, se puede decir, rica, acomodada, de ahí donde estaba, en ese lugar de Ur de los Caldeos, y de repente se le aparece Dios y así en frío le dice: yo soy Dios, quiero que hagas esto que te voy a decir. Agarra tu mujer y salte de Ur de los Caldeos, y te me vas a ir a una tierra que yo te voy a decir, y te voy a hacer padre de muchas gentes y esto. Y me imagino que cuando Abraham llegó con Sara y le dijo: oye, gorda, fíjate que ¿cómo te explico? ¿Cómo te digo? ¿Cómo le digo a mi mujer? No sé qué estaría pensando el pobre Abraham.
¿Cómo le digo que estando yo ahí en la chamba, de repente Dios me habló y me dijo que deje todo, que deje a sus papás, que deje a mis papás y que dejemos a la familia y que nos vamos a ir a otra tierra a crecer y a hacer negocio y a hacer vida en otra tierra? Y a lo mejor Abraham decía, bueno, y me va a preguntar, ¿y a dónde vamos? Y decir, no, pues no sé, vamos a agarrar el caballo y darle para donde dé el caballo. Así como que, ¿qué creen que, o ustedes señoras, qué le hubieran dicho a su marido si su marido les dice algo así? No lo digan porque acabamos de hablar del perdón, entonces Pero aquí nos está dando una revelación de Nehemías y dice, Abraham obedeció, y una de las cosas que está diciendo Dios acerca de él, dice, hallaste fiel su corazón delante de ti. Y es el título del mensaje, hallaste fiel su corazón. O sea, Dios buscó, vio a Abraham y dice que halló fiel su corazón. ¿Qué fue lo que vio Dios? ¿Cómo fue que Dios pudo llegar a la conclusión de decir, este sí es fiel? ¿Alguien? O sea, ¿cómo es que nosotros llegamos a conclusiones de decir alguien es fiel? Por ejemplo, alguien es fiel en su trabajo. Porque es probado, o sea, es comprobado. Hay manera de comprobar la fidelidad, así como hay manera de comprobar la infidelidad. Por ejemplo, a alguien que le das, le autorizas a que maneje dinero que es tuyo, hay manera de demostrar si es fiel o no es fiel a la hora de decir, a ver, vamos a hacer cuentas. ¿Le diste un dinero para que te manejara dinero? O si tienes empresa, alguien que está manejando dineros en tu empresa y lo le dice, a ver, hazte para acá, compadre. Hace 6 meses la chequera había tanto y estabas manejando esto y a ver, vamos a echarle números. No, pues este cheque se hizo para acá. ¿Y este cheque quién lo autorizó? ¿De qué es? ¿Para qué era? No, pues esto. Espérame, pues si una llanta vale tanto, vale 100, ¿por qué pagaste 500 por una llanta? No, espérame, a ver, ponle aquí una crucita y empezamos y podemos, hay manera tangible de cómo poder demostrar la fidelidad o la infidelidad. Y Dios también tiene una manera tangible, real, que se puede marcar con números y letras. Y en este caso de Abraham dice, halló fiel su corazón. Halló fiel su corazón. ¿Fiel es cómo? Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a Deuteronomio capítulo 10, versículos del 12 en adelante. Y así lo vemos con todo. En todas las cosas se demuestra el corazón fiel y el corazón que no es fiel. Desde cosas como cuando alguien, por ejemplo, los que somos papás, a algunos de nuestros hijos les damos un celular y ves que les vale gorro, que te costó a ti un ojo de la cara, que todo por 8 meses va a estar pagando la tarjeta para darle el celular al muchacho o la muchacha y les vale gorro. Ay, papá, se quebró. Ay, papá, ay, se me cayó al baño y ahí se me mojó. Y hay que, oye, con propósito de corazón, o sea, esa fidelidad es demostrable. Es demostrable. Entonces, por ejemplo, trayéndolo a las cosas del Señor, tú y yo tenemos conciencia de cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, que vienen de Él. Y la pregunta es que si esas cosas que tenemos ahorita en nuestras manos, si hacemos conciencias que son de Él, una de las maneras de demostrar fidelidad es que yo las cuido para Él. No las veo como mías, no porque tengo más dinero voy a tirar este otro dinero. Si entiendo yo el concepto de que lo que tengo yo en mis manos es porque Dios lo ha depositado en mis manos, tengo que entender también el concepto de que Dios espera de mí que yo le sea fiel a Él, que yo le sea fiel a sus proyectos, que yo le sea fiel a sus planes, que yo le sea fiel a las intenciones, a los propósitos de Él. Entonces vamos a ver qué dice la palabra ahí en Deuteronomio 10 del 12 al 22.
Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Entonces aquí está hablando con una pregunta. Oye Israel, ¿qué pide el Señor de ti? Sino, y aquí es una pregunta retórica, ya trae la respuesta, ¿verdad? Esto es lo que el Señor pide, que le temamos, que andemos en sus caminos, que lo amamos, que lo amemos, que le sirvamos de todo corazón y con nuestra alma, que guardemos sus mandamientos y sus estatutos. Dice, para que tengas prosperidad. 14. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más la cerviz. Y ese versículo 16, la Nueva Traducción Viviente dice así: así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. Me sonó a mi papá. Dice, deja la actitud de tu corazón y deja de ser terco. Ese es el 16, 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Entonces hablamos y estamos hablando de la fidelidad y que Dios vio el corazón de Abraham que era fiel, y estamos hablando de la fidelidad. Y bueno, ¿fiel es cómo? Y aquí lo estamos leyendo esto en Deuteronomio 22. ¿Qué es lo que pide el Señor de nosotros? No pide tu dinero, no pide tu limosna, no pide tu tiempo, no pide eso. No pide tu servicio. Bueno, sí dice aquí el servicio, pero dice aquí que dice, ¿qué es lo que pide? Que le temas, que andes en sus caminos, que le ames, que le sirvas con todo tu corazón y tu alma, que guardes sus mandamientos y sus estatutos. Esa es la definición de la fidelidad a Dios. Cuando Dios dijo, vio fiel el corazón de Abraham, esto es lo que está diciendo. Vamos a ver un pasaje en que el apóstol Pablo está diciendo, porque Dios me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Y esto, grábatelo, esto de Deuteronomio 22. Esto es. Entonces, lo que el Señor ha puesto en tus manos, si tú eres padre de familia, los hijos que Dios ha puesto en tus manos, bueno, con esos hijos que Dios ha puesto en tus manos, anda en los caminos del Señor, ámalo, sirve al Señor con todo tu corazón y tu alma, guarda sus estatutos y guarda sus mandamientos con eso que Dios ha puesto en tus manos. Porque muchos de nosotros le damos valor a muchas cosas y queremos, hay gente que su anhelo es el dinero, su anhelo son las cosas que puede comprar con el dinero, pero con las cosas que puede comprar con el dinero no las quiere comprar para serle fiel a Dios, los quiere para otra cosa, para satisfacción personal, para otra cosa. Entonces aquí lo que nos está revelando la palabra es de la fidelidad a Dios. Miren, vamos a ver otro pasaje, Deuteronomio 30, versículos del 19 al 20. Deuteronomio 30, versículos 19 y 20. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos
hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Y vamos a leerlo, si me ayudan muchachos, en la Nueva Traducción Viviente, ese mismo pasaje, Deuteronomio 30, del 19 al 20, y dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de las decisiones que tomes. Y si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir, puedes elegir esa opción, o sea, la opción de la vida. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces aquí nos aclara un poquito más en el versículo 20 y dice: y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Entonces Dios requiere de nosotros fidelidad. Nos habla ahí en 1 Corintios que dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Está en 1 Corintios 4:2. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y tal vez aquí no nos cae mucho el 20 porque tú y yo tal vez no nos vemos como administradores. Pero cada uno de nosotros, Dios ha puesto algo en nuestras manos para administrar. En la etapa en que estemos, ya sea como niños, como adolescentes, como jóvenes, como adultos, casados, solteros, ya con hijos, con nietos, en la etapa en que estemos, Dios ha puesto algo en nuestras manos para administrarlo. Y entonces dice: hay un requisito para los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Y fíjense qué casualidad, entre comillas, que habla la palabra hallar, porque leímos en Abraham que dice: y Dios halló fiel su corazón. Y aquí dice de los administradores, tiene que ser hallado fiel. Entonces aquí vamos a ver un punto que está así medio difícil, que quiere decir esto, y el Señor así las juega con nosotros, y lo vamos a ver en su palabra. Quiere decir que el Señor te dice: ok, aquí está esto para que lo administres, estas son mis instrucciones, dale. Y le vamos a empezar a dar, y voy a usar esta palabra solamente, esta frase solamente para efectos de explicación. Le vamos a empezar a dar sin supervisión, a la confianza. Y de repente, el día que no esperamos, nos va a caer el patrón. Y el día que no esperamos, esa es la parábola del siervo fiel. Dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente que cuando venga su Señor lo haya haciendo lo que le dijo? Porque de repente va a venir. En la parábola de los talentos dice: el Señor dijo: ¿saben qué? Me voy a tener que ir. Les repartió los talentos, encárguense del changarro, a ti 5, a ti 3, a ti 2 y a ti 1, encárguense del changarro, ahí nos vemos. ¿Cuándo regresas? No sé. Y de repente un día les cayó: a ver, hazte para acá. Y a 2 de ellos les dijo: bien, buen siervo y fiel. Y a otro le dijo: siervo malvado y negligente, deposité esto en tus manos y te di la confianza, y mira lo que hiciste. Ese es básicamente el mensaje. Vamos a ver que les decía de Timoteo. Es 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 12. 1 de Timoteo 1, 12. Vamos a ver ahorita unos pasajes en 1 y en 2 de Timoteo. Dice en 1 de Timoteo 1, 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel
poniéndome en el ministerio. Aquí vamos a entrar en una situación así difícil de razonar, difícil de entender. Es, ¿por qué Dios puso a Pablo como el apóstol de los gentiles y no puso a Santiago? ¿O por qué no puso a Pedro como apóstol de los gentiles? Pues la Biblia no dice por qué. No nos dice por qué a Pablo sí y a Pedro no, ¿verdad? No nos dice por qué. Pero aquí el apóstol Pablo nos deja ver un poco de la revelación y dice, me puso el Señor en este ministerio, dice, porque me tuvo por fiel. Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Entonces, quiero que veamos esa relación directa que hay entre el servir a nuestro Dios, el que Dios nos lleve a crecer en el servicio a Él con la fidelidad. Dice, Dios me puso aquí porque me tuvo por fiel. Vamos a ver cómo dice la nueva traducción viviente, a qué se refiere cuando dice por fiel. Que para mí es la clave de todo el mensaje que vamos a ver hoy. Es 1 Timoteo 1:12 en la nueva traducción viviente. Dice, le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. O sea, lo que el otro decía, el ministerio. Me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. Digno de confianza. Y ese es el problema de muchos de nosotros. Y lo digo para vergüenza de nosotros como cristianos, ¿verdad? La gran mayoría de los cristianos no somos dignos de confianza. No somos dignos de confianza. Donde quiera que trabajes, si le preguntamos a tu patrón, oye, a este hombre o esta mujer le soltarías así, dice, no, espérame, no se lo soltaría. No le digo, siempre llega tarde, le encargo las cosas y no las hace. Pues ¿cómo le voy a tener la confianza? Y estoy trayendo ejemplos tan simples y sencillos como en el trabajo. Pero aquí está diciendo el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, que lo vemos como el hombre que Dios lo usó tremendamente, gran bendición y todo, dice, Él me consideró digno de confianza. Cuando dice Él, ¿de quién está hablando? ¿Quién es Él? Dice Cristo Jesús. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. En 2 Timoteo, se los voy a leer yo, está hablando, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y la nueva traducción viviente no dice he guardado la fe, dice he permanecido fiel. O sea, ya en la 2 Timoteo, en la segunda carta, aparentemente Pablo ya estaba ahora sí para morir. Ya le habían dicho, ya vas a ir allá, vas a morir, ya no había duda de que iba a morir. Y de hecho, desde que estaba en Éfeso, para salir apenas a Jerusalén, y que le dicen todos, no vayas, ya el Señor nos reveló que vas a sufrir y que te van a apresar y que esto y que el otro. Y Pablo dice, ya lo sé, a mí también ya me lo reveló, pero el que me haya revelado que voy a batallar, eso no es una revelación para decir esa no es la voluntad de Dios. Dios me reveló que esa es su voluntad, que yo vaya, y que voy a ir y que me va a ir como en la patada. Y voy a hacerlo. Y no me entristezca en el corazón haciéndome dudar, porque yo estoy dispuesto hasta a dar la vida. Y se está despidiendo de ellos ahí en Éfeso, si no me equivoco es Hechos capítulo 20. Y aquí en 2 Timoteo aparentemente eran sus últimos días. Y entonces le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y en la nueva traducción viviente dice, y he permanecido fiel. Nomás de lo que sabemos en la Escritura, ¿te puedes imaginar todas las batallas que pasó Pablo? Por mucho menos cualquiera de nosotros, cuando estaba predicando ahí en Éfeso precisamente, y que se le echan todos los de Diana de los Efesios en contra de ellos y lo apedrean y lo dejan medio muerto, que pensaban que estaba muerto y fueron y lo aventaron al tiradero municipal porque pensaban que estaba muerto.
Y luego se para y dice, vamos a darle a la siguiente ciudad. Y estuvo por mucho menos. Cualquiera de nosotros decimos, no, ya no quiero ir y ya no les voy a ayudar ahí en la iglesia, y ya no voy a hacer esto y ya no les voy a compartir a mis amigos y ya no voy a llevar la Biblia a la escuela. Y somos Dolores del Río, diría mi mamá. Buena para el drama. Por mucho menos, está diciendo Pablo, está escribiendo a Timoteo, animándolo a decir, porque Timoteo era joven y él como viejo y viejo en el Señor y ya curtido en el Señor y habiendo demostrado, decir, va a estar difícil, pero mira, te doy mi testimonio. He pasado 1000 batallas, dice, y me he permanecido fiel. He permanecido fiel. Cuando nos habla la palabra acerca de Josué y Caleb, y cuando Dios está mandando juicio al pueblo de Israel, dice, esta generación nadie va a entrar a la tierra prometida porque no me creyeron, no me fueron fieles, tan pronto pudieron se hicieron un becerro de oro y ahí anduve detrás de ellos siempre, no van a entrar. Dice, nadie de ellos, dice, solamente 2, Josué y Caleb. Y específicamente dice, ¿por qué? Y dice, porque ha seguido fielmente a Jehová. Y se va a dar el caso que de toda una región, de toda una ciudad, de toda una iglesia, el Señor puede llegar a decir, nada más 2 que le fueron fieles al Señor. Los demás no van a entrar en mi reposo. Lo que hablábamos al principio, no estamos hablando de salvación, estamos hablando del camino de reposo, del reposo de Dios. Ya tú y yo decidimos si nos vamos por ese camino o nos vamos por el camino difícil, con trabas, con problemas, áspero, sin cobertura, como lo que hablamos del hijo pródigo. Pero en este caso tan extremo, de que toda una nación, después de haber visto las proezas, maravillas, portentos, que se abrió el mar rojo, las plagas, cómo salieron de ser esclavos y un dominio tremendo sobre ellos, y Dios los libera, y todo lo que vieron, y de como quiera no le fueron fieles. Dice uno, de todos esos nomás 2. Ahí en 2 Timoteo, parte de lo que está cerrando el apóstol Pablo, que le dice, ya voy a morir, pero he permanecido fiel. Le dice a Timoteo, este es el sistema que el Señor nos reveló para que siga creciendo su mensaje. Y dice, lo que yo te enseñé a ti, eso enséñale tú también a hombres fieles que sepan enseñar también a otros. Leamos el 2.2.2 de la enseñanza cristiana. 2 Timoteo 2.2. Es Pablo, generación 1, enseñando a Timoteo, generación 2, enseñando a hombres fieles, generación 3, que sepan enseñar también a otros, generación 4. Entonces le dice Pablo, esto es lo que tienes que buscar. No dice, busca a los que sepan mucha Biblia, busca a los que tengan buen prestigio en la sociedad. No, dice, hombres fieles. Hombres fieles. Y desgraciadamente en nuestra actualidad ese activo, ese asset, ese activo que es la fidelidad, nuestra cultura le dejó de dar el valor de tesoro y ya no vale como lo que valía antes, ¿no? Hay gente que dice de sus empleados y dice, no me importa que no sea fiel, pero me está haciendo ganar mucho lana. No le hace que me esté robando, yo lo controlo, pero me está haciendo ganar mucha lana. La fidelidad no vale, no es importante. Y entonces aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, como es uno de los segundos de a bordo de él que se iban a quedar encargado él y Tito de parte del ministerio, y les dice, esta es la manera, lo que aprendiste de mí, enséñale a hombres fieles que sepan enseñar también a otros. Esa es la manera en que la doctrina correcta, la sana enseñanza se va a pasar de aquí en adelante. Tiene que ser a través de hombres fieles, hombres y mujeres fieles, porque si no son fieles,
¿Qué le crees tú que le va a pasar a la cuarta generación? Ya van a recibir medio torcida la enseñanza. ¿Y qué crees que le va a pasar a la que sigue? Si la que sigue tampoco no, los que le van a enseñar no son hombres fieles. Entonces, en el Señor es sumamente básico e importante la fidelidad al Señor. ¿Cuál es el impedimento o el estorbo mayor para la fidelidad? Es el olvido de su palabra. Nos olvidamos de su palabra y así en automático se empieza a dar la infidelidad. Desconocemos su palabra, somos infieles. Olvidamos su palabra, vamos en el camino hacia la infidelidad completa. Eso viene en el Salmo 78. Si quieren vamos a leerlo. Salmo 78, versículos del 5 al 8. Salmo 78 del 5 al 8 dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Entonces, si estamos viendo lo de las generaciones, aquí lo vuelvo a mencionar otra vez. Estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, es decir, los padres, mandó a nuestros padres que la notificasen a los hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán cuenten a sus hijos. Vemos todo las generaciones que está mencionando aquí. En años, tal vez está hablando aquí de 300 años, con todas estas generaciones que está mencionando. Y está diciendo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces está diciendo aquí, ¿por qué crees tú que Dios nos dio testimonio en Jacob? ¿Por qué nos dio sus leyes? ¿Por qué nos dio su palabra? Nos dio su palabra para que los padres enseñaran a sus hijos y a los que van a venir y a los demás, y estos a sus hijos y a los demás también, sus hijos, la siguiente generación. Dice, a fin de que pongan en Dios su confianza. No se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y el versículo 8 para lo que estamos viendo. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. El pasaje con el que empezamos en Hechos, ¿se acuerdan cuál fue a lo que los exhortó Bernabé? Dice, a que con propósito de corazón fuesen fieles al Señor. Y aquí está diciendo, la razón que Dios nos dejó su palabra es para que no seamos como aquellos que no le fueron fieles. Y dice ahí, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y el testimonio de Bernabé, la exhortación fue a que con propósito de corazón fuésemos fieles. Entonces aquí está diciendo, para que se cumpla eso que está diciendo Bernabé, aquí nos está diciendo, para eso nos dejó el Señor sus leyes, su palabra. Por eso, como decíamos, el impedimento a la fidelidad, lo que nos saca de la fidelidad es el olvido de su palabra. Los que tenemos tiempo de no leer su palabra, a lo mejor le dedicas horas y horas a ver videos de YouTube, ahí tú sabrás. Yo no me voy a meter, ya lo hemos visto bastante esos comentarios de predicaciones en el YouTube y todo eso. Cada quien sabe su rollo. Lo que sí hemos dicho bien claro es, jamás de los jamases podemos encontrar sustento bíblico para decir, esos videos de YouTube son el reemplazo de mi lectura de la palabra. Jamás. Y tal vez muchos de nosotros, si hacemos un análisis, tenemos mucho tiempo con esas predicaciones, con esas cosas, pero la palabra de Dios está olvidada. Y de acuerdo a lo que estamos viendo,
la dirección a donde está apuntado eso es a ser infieles. Poco a poco es un camino que nos va llevando a la infidelidad, la ausencia de la palabra. Cuando el apóstol Pedro en la segunda carta les está diciendo: hermanos, guárdense para que no sean arrastrados por el error y caigas de vuestra firmeza. Dice: antes crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si quieren, lo pueden poner en la pantalla, muchachos. 2 Pedro 3, 17 y 18. 2 Pedro capítulo 3, versículos 17 y 18 dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces dice: para que no caigan de vuestra firmeza. Dice, no, dice ahí todo lo que estaba diciendo ahí, porque lo que está hablando antes está diciendo: tengan cuidado con esos maestros, con esas gentes que vienen y les empiezan a decir cosas empanizadas de Biblia. Tengan mucho cuidado con el empanizado de Biblia. Les están dando comida podrida con empanizado de Biblia. Tengan mucho cuidado. Y es lo que está diciendo, trayéndole un lenguaje más moderno, es lo que le está diciendo. Dice, porque van a caer en ese error. Dice, y un hecho que sucede es que van a caer de vuestra firmeza. O sea, alguien que estaba bien firme y determinado en el Señor, esto así es y así es, empieza a cuchichear y a masticar esas cosas y al ratito decir, pues no sé, a lo mejor hay que ver, tiene variantes esto, a lo mejor sí se puede, o sea, si tienes sexo antes del matrimonio, pues mientras lo hagas de buen corazón no hay problema. Y empieza el que estaba bien firme, dice, ya cayó de su firmeza. Y dice, ¿cuál es el antídoto para eso? Dice, crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el antídoto para eso. ¿Qué podemos concluir hoy? Pásenle, vamos a terminar. ¿A qué conclusión podemos llegar hoy? ¿Cuál es la conclusión de lo que Dios nos está hablando hoy? Pues que hagamos una evaluación de que si tú y yo somos esos hombres y mujeres fieles al Señor o no lo somos. Y si no lo somos, bueno, hay una solución: empezar a hacerlo. El apóstol Pedro nos dice, todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad, o sea, para vivir como Dios manda, dice, ya nos fue dado por su divino poder. No es que digas, es que yo no puedo, necesito que Dios me ayude. Ya acabamos de dejar claro ese punto de que el Espíritu de Dios en nosotros, en los que ya somos de Cristo, el Espíritu de Dios siempre está haciendo su labor. No es que digas, no podemos decirle a Dios, Señor, es que tu Espíritu no agarra la onda. O sea, le digo al Espíritu, ayúdame, y Él no me ayuda. Nunca vamos a poder ganar ese argumento con el Señor. Es que el Espíritu de Dios no me echa la mano. Si algo nos dice la palabra es que Él intercede, que Él nos ayuda, que Él nos impulsa, que Él está velando por nosotros. No hay manera de justificar que podamos decir, es que en mi vida, para yo serte fiel, Señor, la parte que le corresponde al Espíritu Santo está fallando. No hay manera. Los que somos de Cristo. Entonces, ¿qué quedan? Queda mi determinación y queda mi mente. Por eso dice ahí, leímos ahorita, que crezcamos en el conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces, meternos con el Señor, y quiero ser bien tácito y bien explícito, es en la lectura de su palabra. Si tú quieres seguir viendo videos y estar viendo cosas de YouTube, de predicaciones y todo, pues ahí tú sabrás. Yo como pastor estoy tratando de darte el alimento que el Señor creo que quiere dar para cada uno de nosotros, pero eso ya es cosa tuya. Ahí sí yo no te puedo hacer manita de puerco, te prohíbo que veas. No, aquí no prohibimos nada.
Pero sí te puedo decir específicamente es tu lectura de la palabra de Dios personal. La humanidad nunca ha tenido la facilidad que tiene el día de hoy para poder leer la palabra de Dios. La tenemos hasta en el mugroso teléfono. Si queremos, en lugar de estar viendo tarugadas, podemos estar leyendo la palabra. Tenemos en el mismo teléfono, tenemos el Instagram, el Facebook, el periódico, ¿qué más? El correo electrónico, 4 o 5 aplicaciones de la Biblia, pero ahí están empolvadas, ¿no? Tenemos Biblias, aquí regalamos Biblias, seguramente cada quien en su casa tiene más de una Biblia. Entonces, la lectura personal de la palabra. Y el otro punto es la determinación. Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y la exhortación de Bernabé a la iglesia fue: hermanos, yo sé que está la cosa bien dura, pero los exhorto a que con propósito de corazón le seamos fieles al Señor. Con determinación del corazón. El corazón ya está definido y le vas a dar por ahí, está convencido para serle fieles al Señor. Si quieren ir poniendo en la pantalla, Mike, por favor, si me ayudas en la Nueva Traducción Viviente, Juan 8, versículos 31 y 32. Esos versículos en la Reina Valera para muchos son muy conocidos, donde el Jesús le dice: si ustedes permanecen en mí y mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchos lo conocemos, pero les pedí que lo pongan en la pantalla en la Nueva Traducción Viviente, a ver si nos queda más claro. Y dice el versículo 31 en la Nueva Traducción Viviente, Juan 8:31, dice 8, ándale, 6. Dice: Jesús les dijo a los que creyeron en Él, o sea, a ti y a mí. Imagínate que aquí está el Señor Jesús, creemos en Él y el Señor nos está diciendo: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces no es saber y recitar como el perico la Biblia, sino porque dices: si permaneces en mi palabra, dice, seréis mis discípulos. Y uno dice: pues yo sé mucha Biblia, es más peligro, yo sé más Biblia que el pastor. Pues seguramente sí, sabe más Biblia que yo algunos, seguramente sí. Pero por eso lo quise leer en la Nueva Traducción Viviente, porque dice aquí, dice: si se mantienen, son mis discípulos, verdaderamente son mis discípulos, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿quiénes son los que son verdaderamente sus discípulos? Los que venimos a la iglesia, no necesariamente. Tal vez sí, pero no necesariamente. Los que leemos la Biblia frecuentemente, tal vez sí, mas no necesariamente. Los que servimos en algún ministerio, tal vez sí, mas no necesariamente. Los que son verdaderamente sus discípulos, y de ahí sale todo lo demás que mencionamos, es los que son fieles a mis enseñanzas, a las enseñanzas de Cristo. Los que son fieles a mis enseñanzas. ¿Por qué puede concluir eso? Porque está diciendo, está demostrando que es verdaderamente mi discípulo. Porque el que dice que es mi discípulo pero no es fiel a mis enseñanzas, pues será discípulo de no sé de quién. Será discípulo de algún pastor, de alguna estrella, de algún artista, pastor artista o de algo, pero mío no. Entonces el Señor Jesús dice: verdaderamente mis discípulos van a ser si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Entonces ese pasaje que mencionamos ahorita del siervo fiel y prudente, el Señor Jesús está en Mateo 24.
Si lo quieren ir buscando, Mateo 24, 45. El contexto de ese pasaje está hablando de la segunda venida de Cristo. Ese pasaje, los pasajes previos, está hablando de la segunda venida de Cristo. Y en ese contexto de la segunda venida de Cristo, dice ahí en el versículo 45, déjenme les digo también esto: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Les voy a aventar una muy dura, pero pues hay que masticarla, ni modo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué no puedes subir de puesto en tu trabajo? ¿Te has preguntado alguna vez por qué no levantas? ¿Te has preguntado alguna vez por qué dices tú, parece que Dios no me bendice en mi matrimonio, en mi familia, en mi casa, en mi trabajo? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Bueno, ahí hay una definición, una relación directa que nos está diciendo ahí. Dice, cuando venga el Señor, porque el Señor con cada uno de nosotros ha venido de cuando en cuando y ha venido a revisar lo que ha puesto en nuestras manos, y viene y revisa lo que está en nuestras manos. ¿Y qué es lo que ve Él? ¿Lo que le puse en sus manos está siendo fiel a mí con lo que le puse en sus manos? ¿O trae otra agenda este hombre, esta mujer? Porque aquí una de las cosas que dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Que cuando, para leerlo literal, dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? O sea, porque el siguiente versículo dice el siervo que no fue fiel y fue el imprudente, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que es prudente? Porque está diciendo, a los dos los puso, les encargó cosas. Por ejemplo, a ti y a mí que somos padres, nos encargó a los hijos. Si tú tienes un negocio, nos encargó el negocio. Si tú tienes un trabajo, eres empleado y tienes un trabajo, un puesto, te encargó ese puesto. Dice, ¿qué va a pasar cuando llegue de repente? Porque eso es lo que dice, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando llegue de repente? A ver qué está haciendo con lo que puso en sus manos. Bueno, aquí nos dice, bienaventurado aquel, el 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, ¿qué dice ahí? Le halle, y vuelve a decir la palabra hallar. Hallar, o sea, va a venir y va a buscar, va a ver, y qué es lo que va a hallar. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. O sea, aquí es una revelación tremenda que está dando el Señor Jesús. Está diciendo que cuando Él llega y ve que el mayordomo o el siervo está haciendo lo que su Señor le dijo fielmente, el paso de su Señor es, te voy a poner en más cosas y te voy a dar más cosas, y ahora me vas a administrar más cosas. Y uno dice, como el apóstol Pablo, ¿sabes por qué el Señor me puso a administrar más cosas? Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Trayéndolo aquí a nuestra localidad, a nuestra iglesia. El Señor ha puesto en tus manos un servicio, un ministerio. ¿Qué va a ver? ¿Qué va a concluir si se aparece hoy y te dice, a ver, déjame ver qué has hecho con ese ministerio que puse en tus manos? Vamos a orar, ¿no? Vamos a orar, vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Si ahorita nosotros mismos podemos concluir que no le hemos sido fiel en lo que Él ha depositado en nuestras manos, llámese nuestra familia, nuestra economía, nuestra salud, nuestro servicio al Señor, nuestro ministerio. Si no le hemos sido fiel, pues ponernos a cuentas y agarrar ese camino de la fidelidad.
que el Espíritu Santo siempre nos está aventando y siempre nos está impulsando hacia ese camino. El segundo es determinarnos a decir, pues voy a hacerlo, aunque cueste lo que yo sé que me va a costar, y yo sé que es un sacrificio, y yo sé que amerita desgaste, y amerita invertirle, y amerita. Yo sé, como Daniel, yo sé que va a meritar. Estoy aquí bajo toda esta tragedia. Mataron a mis padres, conquistaron mi nación, destruyeron todo lo que yo conocía desde que nací hasta el día que nos llevaron cautivos. Todo lo que conocía ya no existe, todo destruido, no tengo de quién depender y todo. Yo sé que cuesta, pero propuso en su corazón serle fiel al Señor, no contaminarse con la comida del rey. Entonces, determinar eso. Y tercero, ir a la palabra otra vez. Si tú, como a mí me ha sucedido en muchas ocasiones, somos de los cristianos que no leemos la palabra, somos cristianos, el Señor nos tocó y ahí andamos, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, pero en realidad nuestras vidas tiene sequedad de su palabra en nuestras vidas. Pues vamos a agarrar ese camino, la lectura de su palabra, la determinación, aceptando el costo, y lo que ya tenemos, eso sí dado, que su Espíritu Santo en nosotros, impulsándonos, llevándonos a ese camino. Entonces vamos a orar y pues dile al Señor tú en tus propias palabras lo que le quieras decir. Ya el Señor ya nos habló, y vamos a decirle en nuestras propias palabras. Cuando todo cae alrededor, confiaré en el nombre del Señor, pues yo sé que Dios está en control. En su voluntad yo firme estoy. No importa mi sentir o lo que vea frente a mí, siempre yo confiaré en tus planes para mí. No existe más temor, pues tu amor me liberó. Siempre recordaré tus promesas para mí. Necesidad me acerco a ti, tu presencia suple todo en mí. No importa mi sentir o lo que vea frente a mí, siempre yo confiaré en tus planes para mí. No existe más temor, pues tu amor me liberó. Siempre recordaré tus promesas para mí. No importa mi sentir o lo que vea frente a mí, siempre yo confiaré en tus planes para mí. No existe más temor, pues tu amor me liberó. Siempre recordaré tus promesas para mí. Tu presencia es suficiente para mí.
presencia es suficiente para mí. Nada detendrá tu voluntad, nada de tu amor me apartará. Tu presencia es suficiente para mí. Tu presencia es suficiente para mí. Tu presencia es suficiente para mí. Nada detendrá tu voluntad, nada de tu amor me apartará. Tu presencia es suficiente para mí. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Gracias te damos porque tú eres la roca de nuestra salvación, eres la roca de nuestra vida, que por toda la eternidad permanece fiel. Gracias porque podemos descansar en una fidelidad absoluta, total, que nos envuelve a nosotros, a nuestras familias, tu fidelidad de roca fiel, de roca firme. Gracias, bendito Señor. Y de parte de nosotros, Señor, te pedimos perdón porque nosotros no te hemos sido fiel. En tantas áreas de nuestras vidas no hemos sido fieles a lo que has depositado tú en nuestras manos, y lo hemos visto como nuestro, para nuestras cosas y nuestras satisfacciones, y no habíamos entendido que las pusiste en nuestras manos para que rinda fruto y rinda honor a tu nombre y a nuestro Señor Jesucristo. Señor, queremos, como el apóstol Pablo, ser hallados fieles y que nos pongas en el ministerio. Queremos, como ese fiel siervo, ser ese siervo fiel y prudente, que cuando llegó su Señor con cada uno de nosotros, llegó Cristo con cada uno de nosotros, nos halló haciendo lo que nos encargó fielmente. Gracias porque tu promesa es que vamos a ser bienaventurados y que sobre todos tus bienes nos vas a poner. Gracias, bendito Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos siga ayudando y que nos ayudes a tener esa firmeza para ser dignos de confianza, y que sigas poniendo en nuestras manos como buenos administradores fieles, que administramos cosas para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Vamos a decirle una vez más al Señor: tu presencia es suficiente para mí. Te vamos a hacer fieles, Señor. Tu presencia es suficiente para mí. Tu presencia es suficiente para mí. Una vez más, tu presencia. Tu presencia es suficiente para mí. Una vez más, dile: tu presencia es suficiente, tu presencia Señor. Es suficiente para mí. Tu presencia es suficiente. Tu presencia es suficiente para mí. Tu presencia es suficiente para mí. Nada detendrá tu voluntad, nada de tu amor me apartará. Tu presencia es suficiente para mí. Tu presencia es suficiente. Tu presencia es suficiente Y para mí. una vez más, nada detendrá tu voluntad. Nada detendrá tu voluntad, nada de tu amor me faltará. Tu presencia es suficiente para mí. Tu presencia es suficiente para mí. Tu presencia es suficiente para mí. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente,
al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Gracias, Señor, te damos por tu palabra en esta mañana, por tu dulce presencia. Y Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo continúe haciendo la obra, nos llene. Señor Jesús, llénanos de tu Espíritu Santo, bautízanos con tu Espíritu Santo y enséñanos a cada uno en lo individual el camino de la fidelidad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Puede tomar su lugar. Pues ahí tenemos la palabra, damos gracias a Dios, meditemos. Típicamente nosotros como oyentes hacemos el énfasis o nos llevamos de que todo lo que se dice aquí está para las cuestiones de la iglesia, que seas fiel en tu servicio, en tu ministerio, por ejemplo, hablando de la fidelidad. Y obviamente, pero el mensaje de hoy no fue para aquí en la iglesia nada más, es allá afuera, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu paternidad, en tu vida civil, tu vida social, que seamos fieles al Señor. En nuestra vida es de un siervo fiel. No nada más nuestro andar en la iglesia es de un siervo fiel. Mi vida es de un siervo fiel. Toda mi vida, todas las áreas de mi vida. Amén. Muy bien, pues damos gracias a Dios.